en esta primera sesión queremos compartirles cuál es el incomparable valor de la sabiduría. El incomparable valor de la sabiduría. Y la idea, más que nada, es examinar la riqueza y el peso de la sabiduría para nosotros, especialmente en las realidades que como jóvenes adultos navegamos. Entonces, ese es el título de mi mensaje, el incomparable valor de la sabiduría. Sabemos nosotros que universalmente los padres de familia siempre desean el bien para sus hijos. Es decir, todos los padres de familia universalmente desean que sus hijos prosperen en todo. En el caso de un padre o una madre que es creyente, que es cristiano, va a buscar siempre que su hijo sirva al Señor y que lo ame y que crea en el Señor Jesucristo, que sea salvo. Va a buscar que cumpla la misión que Dios tiene para él en este mundo. Esta vida es corta. Y el padre de familia desea que prospere en todas las áreas. Y esto que voy a decir se aplica para padres cristianos y que no son cristianos. Padres desean que sus hijos tengan una familia estable, ¿sí? Que tengan un matrimonio sólido, que su relación con su esposo, su esposa, pues sea sólida. Pero antes de encontrar, tienen que buscar un esposo, una esposa. Desean que busquen un esposo piadoso, una esposa piadosa, o que sea un buen esposo en el caso de los que no son creyentes. Universalmente desean el bien de sus hijos, que tengan seguridad en cuanto a la protección de su familia, que tengan un trabajo que les provea para sus casas. Desean siempre eso. ¿Qué más desean? Desean que, aparte de tener una familia estable, que esa familia tenga armonía, desean que sus hijos, caminen igualmente, sus nietos, caminen en los caminos del Señor. Desean que sus hijos tengan buenos amigos. Y los padres también, cuando ven que un amigo tal vez como que puede ser una influencia que puede llevar a su hijo a la ruina en algún sentido, entonces le van a comentar: oye, mira, me parece esto, esto y esto. En fin, en toda índole, en toda relación, buscan el bien de sus hijos. Casi universalmente es una realidad para todos los padres, pero la verdad es que esos deseos de los padres no son un fin por sí mismos, no es el objetivo final en sí mismo, sino que son un producto de algo que ellos van a perseguir, que les va a dar como producto que tengan una familia estable, que tengan un trabajo digno, que sirvan al Señor. Ninguna de estas cosas es un fin en sí mismo, es solo un producto. Y de acuerdo a el Antiguo Testamento, cuando se estudia el libro de Proverbios, incluso se va al libro de Job, vemos que las Escrituras, por eso ven los diseños un poquito orientados al Antiguo Testamento, porque el temor de Jehová es definido, en resumen, como sujeción a Jehová, en pocas palabras, sujeción a Jehová. Y la sujeción a Jehová se va a manifestar en sabiduría. Ese es el resumen. Y sabiduría podemos comenzar definiéndola como aplicar el consejo divino. Aplicar el consejo divino. Entonces, todas estas cosas que los padres desean son un fin. No son un fin en sí mismos, sino que estamos hablando de que todas estas cosas son solamente un subproducto. El fin es Jehová mismo, el fin es la adoración a Jehová. Pero una vida de adoración se caracteriza por el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es sujeción a Él. Entonces, cuando tú eres sujeto a Jehová, escucha, cuando tú eres sujeto a Jehová, entonces va a venirte y te va a sorprender todas estas cosas que los padres desean: una familia estable, una buena esposa, un buen esposo, solidez en tu relación con tus hijos, Dios mediante. Te va a venir un sinnúmero de
de realidades que van a ser una bendición para tu vida porque Dios lo ordenó de esa manera. Así trabaja el mundo de Dios en general, que si obedeces al Señor, vas a experimentar gran bendición. Eso es una verdad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Aquel que no obedece al Señor, por ejemplo, en su matrimonio va a cosechar lo que sembró. No podemos engañar a Dios, va a salir lo que se siembra, ¿cierto? Entonces, sí es verdad que hay cosas que se salen de la norma y hay realidades en este mundo que no se sujetan a una ecuación matemática tan simple como A más B es C. Si hago y me sujeto a Dios en este sentido y en este otro, voy a tener como producto esta y esta otra cosa. Hay cosas que el mundo es muy complejo, pero la sabiduría de Proverbios tiene mucha aplicación, porque la sabiduría de Proverbios nos indica de que sujetarnos y vivir una vida de sujeción a Dios tiene fruto, y lo vamos a estudiar aquí. Entonces, la sabiduría, hermanos, que es lo que vamos a estar estudiando en estas 3 sesiones, no es solamente algo ideal, no es solamente algo bueno, maravilloso, de buena naturaleza, de buen carácter, sino que es algo necesario, es algo que tú necesitas. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, la sabiduría no es opcional. La importancia de por qué hemos hecho la temática o hemos orientado un poco la temática a este enfoque de la Escritura, de la sabiduría encontrada en Proverbios, es porque es necesario. Y tú, en esta vida, no puedes caminar en obediencia al Señor si no prestas atención a la sabiduría de Dios. Tú no puedes adorar a Dios si no prestas atención a la sabiduría de Dios. Repito, temor de Jehová es sujeción a Jehová. Él es el rey y yo estoy abajo. Él me dice qué es lo que tengo que hacer, yo oigo y el sabio lo guarda y lo hace. El necio, lo pueden leer ahí, desprecia la sabiduría, la desprecia. Se caracteriza porque la desprecia y cosecha lo que sembró. Entonces, temor de Jehová, sujeción. Sabiduría es que debido a que yo me someto a Jehová, yo lo oigo y yo hago. Eso es sabiduría. Consejo divino aplicado. ¿Okay? 2 conceptos fundamentales para esta conferencia. Temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora se los explico. ¿Por qué es el principio? Porque si tú no temes a Jehová, si no estás sujeto a Él, jamás vas a aplicar su consejo divino. ¿No? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Todo comienza con una actitud. ¿Y cuál es esa actitud del corazón? Yo no estoy arriba, yo estoy abajo. Mi entendimiento es finito, lo vamos a ver. Mi entendimiento es finito. Dios lo ve todo. La complejidad de las cosas, o sea, una relación aquí. O sea, sabe todas las variables, si les gusta la matemática. Él lo sabe todo, es más complejo de lo que creen. Y Dios, viendo todo eso, nos da un consejo. Y ese consejo es perfecto. Su palabra es perfecta. Y eso es el motivo, hermanos, por el cual yo hoy quiero estudiar con ustedes básicamente 5 razones por las cuales tú necesitas sabiduría. 5 razones, sencillo. 5 razones por las cuales tú, joven, necesitas sabiduría. Número 1, tú necesitas sabiduría porque tú vives en un mundo que ha sido completamente afectado por el pecado. Tú necesitas sabiduría porque vives en un mundo que ha sido completamente afectado por el pecado. Desde que Satanás entró, hermanos, en esa serpiente, hay problemas en este mundo. La presencia hostil del enemigo ya es suficiente para que tú seas consciente de que en este mundo existe el mal. Y tienes que vivir cómodo con eso. Necesitas desesperadamente sabiduría porque este mundo
está infectado con el pecado. 7 veces, Génesis 1, 7 veces, primera porción del 2. Dios dijo que era lo que Él había creado, Génesis 1 y 2. Bueno, finalmente dice, bueno en gran manera, bueno en gran manera. Pero desde que el pecado entró a este mundo, cosas malas suceden. Es evidente, no tengo que fatigarme tanto en explicarle eso a ustedes. Hay una gama muy grande de cosas que te pueden dañar a ti y a los tuyos. Y tú tienes que encargarte de ser sabio. Nadie puede ser sabio por ti. Nadie. ¿Ok? Todas las cosas en este mundo tienen el potencial de dañar. Lo que era para un uso bueno, porque Dios dijo que era bueno y bueno en gran manera, ahora el pecado lo distorsiona y hace un enmarañamiento con esa realidad buena que Dios hizo y creó, de tal manera que eso bueno ahora a ti te destruye. Vives en un mundo afectado por el pecado. En este mundo hay mentira, hay gente tramando pensamientos perversos en lo oculto, hay influencia satánica, hay odio, hay rencor, hay ladrones, hay gritos, hay decepción, hay tragedia. Razón evidente de todo ello es dónde vamos a parar cada uno de nosotros. ¿Dónde? 3 metros bajo tierra, una tumba. Ahí vamos a terminar. ¿Por qué? Porque vives en un mundo que ha sido infectado con el pecado. Si son tan amables, hermanos, acompáñenme a Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 23. Dice el versículo 23, entonces andarás con seguridad por tu camino. Implicación, vamos a verlas más adelante, es que hay peligro afuera, hay peligro. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí te acostarás, y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino. Oh, pavor, sí, en este mundo hay pavor. Ni el ataque de los impíos cuando venga. Ok, parece que la implicación aquí en el versículo es de que va a venir el mal. Porque el Señor, dice, el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Les voy a estar dando muchos versículos de Proverbios, por si no me alcanzan, pueden anotarlos nada más, ¿ok? Proverbios 19:23 dice así, el temor del Señor conduce a la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Sabiduría te hace vivir a ti tranquilo, confiado, porque tu confianza no está en ti, ni tampoco tu confianza está en que hiciste todo lo necesario para que no te toque el mal, no te alcance. No, porque tu confianza, dice lo que acabamos de leer, es que en Jehová está tu confianza. Él es el que preservará tu pie de ser apresado por el mal. Una actitud sumisa ante Dios y su palabra te conduce hacia ese bienestar. Ahora, es evidente por qué estos versículos hablan de que necesitas protección, porque hay peligro ahí afuera. La realidad cruda de este mundo es que existe aquí el mal. Entonces, personas, relaciones, es decir, todas las esferas de este mundo están infectadas con daño potencial hacia el hombre. Y esa es la naturaleza del pecado, destruye, distorsiona. No, lo que había sido diseñado para ser bendición ahora es trastornado y usado para maldición. Traer maldición sobre la tierra. 2 ilustraciones brevemente. Pues hay drogas en este mundo que habían comenzado siendo en su esencia, ¿qué cosa? Vegetación, plantas, las cuales Dios creó. ¿Y qué hizo el hombre? Lo distorsionó, los trastornó, le añadió, le quitó, lo sustrajo, la convirtió, de tal manera que ahora una planta es usada para traer ruina y maldición a millones de personas. Ustedes lo saben, una realidad en este país y en muchos otros. Una planta usada para maldecir. Una simple planta.
sujeta a un hombre. La creación pone de rodillas al que es la imagen de Dios. Pecado. Está infectado este mundo con pecado. Matrimonio es otra breve ilustración. ¿Sí? Matrimonio fue diseñado para ser una verdadera bendición, pero cuando no hay sabiduría ni temor de Jehová en esa relación, ¿qué va a pasar? Proverbios habla mucho de esto. Va a haber estragos a todo nivel. Tu vida va a ser un constante problema a todo nivel. Cada fibra de ese matrimonio te va a afectar, va a destruir tu vida y la de los tuyos. Si no temes a Jehová en cuanto a qué Él desea para tu vida, revelación manifiesta aquí. Hay mal en este mundo. Segunda razón. Tú necesitas sabiduría porque por defecto tu corazón carece de sabiduría. Y vienes a este mundo sin sabiduría. Sabiduría no es algo con lo que nadie nace. Razón número 2, tú necesitas sabiduría porque por defecto tu corazón carece de sabiduría y vienes a este mundo sin ella. Tú eres una criatura por definición. Eres limitado. Y como todo en la realidad de Dios, en este universo, como Él hizo la realidad de este universo, tú dependes de Él. Él no depende de ti. Y no puedes ser lo suficientemente ingenuo para pensar de que tú puedes tener el conocimiento suficiente para ser independiente de la omnisciencia de Dios. Yo no necesito la omnisciencia de Dios. Tengo el conocimiento suficiente yo. Wow, hay peligro ahí. Muy probablemente te vas a estrellar. No puedes navegar las realidades duras de este mundo que no controlas sin la sabiduría de Dios. Y hay muchos testimonios allá afuera, seguro tú los conoces y tal vez eres un producto de ello, del gran mal que puede ocurrir en una vida que no teme a Dios. Familiares, ustedes lo ven, otra vez, no tengo que esforzarme mucho. Porque Proverbios ya me dice a mí que hay realidades crudas en este mundo. Entonces, la sabiduría divina es tu vida. Proverbios 4:13. Es tu vida. Y es un asunto de vida o muerte. O sea, ni siquiera es opcional. La necesitas. Mi hermano, mi hermana, que eres joven, necesitas sabiduría. Proverbios 4:13 dice, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. La sabiduría, hermanos, les va a preservar a ustedes incluso de influencias que les van a desviar. Y hablo de personas. Proverbios 2:11, miren lo que dice, Proverbios 2:11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Quieres huir del mal? Bueno, tienes sabiduría. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran, encuentran su deleite, se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Malas influencias que destruyen. La sabiduría es como una voz tierna que te habla cuando despiertas, te guía y ni siquiera sabes de dónde te vino esa guía, esa dirección. Es un protector mientras duermes y estás indefenso. Miren lo que dice Proverbios 6:22. Proverbios 6:22. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. La sabiduría va a estar en tu mente y en tu corazón y te va a guiar y dirigir para que sepas qué hacer cuando sea el momento indicado.
Hay un pasaje que me encanta, Proverbios 19, 27, dice: cesa, hijo mío, Proverbios 19, 27, cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. La sabiduría, nos enseña este pasaje, requiere un beber constante. Nadie llega a ser sabio y ya no necesita más. Ya llegué hasta arriba, le eché agua y llegó hasta arriba. No, no se puede. Necesitas consumirlo, siempre, 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 siempre. No hay garantía de que has llegado al límite de la sabiduría en tu vida. La sabiduría requiere un constante beber de su fuente. La mente, y esta es una buena razón, la mente humana caída y afectada por el deterioro que produce el pecado, siempre necesita dicha instrucción divina. Es decir, tú no eres perfecto y siempre, por lo tanto, tu mente puede equivocarse y puede ir por el camino que no es correcto, ¿cierto? Siempre te va a preservar siempre y cuando estés bebiéndola constantemente, todo el tiempo. Así que corre a Dios, conoce a Dios porque Él lo conoce todo. Ahora, hay una diferencia entre cómo Dios conoce y cómo nosotros conocemos. Yo puedo conocer algo, sé muchas cosas de Panamá porque soy panameño, pero yo no conozco Panamá como lo conoce Dios. Dios lo conoce de arriba abajo, cada fibra de cada corazón de cada hombre, todo lo conoce. Entonces, si hay alguien a quien hay que escuchar, no es a ti y tu propia discreción, sino Dios. A Dios tienes que escuchar. Razón número 3. Tú necesitas sabiduría porque estás afectado por el pecado todavía en este mundo. ¿Okay? La número 2 es parecida. Tú necesitas sabiduría porque tu corazón carece de sabiduría y vienes a este mundo sin ella. Ese era el 2. Este es 3, porque tú todavía estás afectado por el pecado en este cuerpo mortal. Todavía estás afectado por el pecado en este cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes saber qué tienes que hacer, pero no puedes. O no es que no puedas. Si eres salvo, tienes la capacidad de obedecer al Señor. Tienes la capacidad de que Él ponga en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y si eres salvo, puedes batallar con tu propia carne, porque es una realidad que tú todavía no vives en un cuerpo glorificado y tu mente, tu cuerpo está afectado por el pecado y puedes saber qué hacer y saber la ruta, pero te cuesta terriblemente obedecer eso. ¿O no es una realidad? Claro que es una realidad, si no, no sería una realidad la lucha entre el espíritu y la carne que vemos en el Nuevo Testamento en las palabras del apóstol Pablo. O sea, es necesario entender de que tú puedes saber qué hacer, pero aplicarlo, ahí está, acuérdense, sabiduría es consejo divino aplicado. Aplicarlo es un desafío. Entonces es necesario que crezcas en esa actitud sumisa a Dios. Hay un sentido, hermanos, en el que no querer la sabiduría es un suicidio. Es querer morir, es querer matarse. Miren lo que dice Proverbios 8:36. Proverbios 8:36. Pero el que peca contra mí es la sabiduría personificada. Es decir, aquí se toma la sabiduría y se le convierte en un hombre para propósitos de proverbios. El Espíritu Santo usa aquí a Salomón y hace de la sabiduría una persona y dice, pero el que peca contra mí, ¿contra quién se peca en la Biblia? Contra Dios. Que peca contra mí a sí mismo se daña. ¿Qué? Sí. El que peca contra la sabiduría se daña a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Tú dirías, Federico, ¿qué? O sea, ¿quién ama la muerte? Actuar contra la sabiduría es actuar contra Dios, es un suicidio.
¿Por qué digo eso? Porque tú no te puedes estrellar contra la pared y pensar de que no te va a salir un chichón en la cabeza. ¿Saben? No, chichón en Panamá es, ¿cómo se llama? Chichón, acá le dicen chichón. Bueno, es que panameños y colombianos estamos cerca. Entonces, hermanos, yo no puedo pensar de que me voy a aventar al piso de 7 pisos, o sea, de un edificio de 7 pisos y que voy a salir ileso. Dios confeccionó la realidad de este universo para que aquel que haga eso, o sea, es un daño terrible que se va a hacer. Simplemente Dios confeccionó la realidad de que existe una gravedad y te vas a estrellar y vas a morir. No puedes luchar contra la realidad. Si tú te rebelas contra la realidad de Dios, estás chocándote y estás haciéndote daño. Lo mismo es contra la palabra. Tú corres en contra del consejo divino y vas a cosechar dolor, muerte, gritos, angustia. Eso vas a cosechar. Pero Dios no. Dios ama a sus hijos y les provee de mucha sabiduría. Alguien sabio siempre examina su camino. Alguien sabio siempre examina su camino. Miren lo que dice Proverbios 14:8. Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. ¿Ok? La sabiduría del prudente está en entender su camino. Entiende cómo va caminando. Es autoanalítica la sabiduría, es autocrítica. Es constantemente revisando cómo camino. Estoy desviándome, este es el parámetro. Constantemente está revisando sus caminos. La sabiduría del prudente está en entender su camino. Esto, hermanos, indica algo, de que el sabio, el que está sumiso a Jehová, el que recibe con su consejo y lo aplica, al menos nos indica esto, de que él es consciente de que existe en este mundo pecado y que él también está infectado con ese mismo pecado. El que no considera cómo van sus caminos y no es constantemente autoanalítico, cómo estoy caminando delante de mi Dios, al cual amo y sirvo y quiero adorar, pues parece que está actuando como si no existiera el mal en este mundo. ¿Es lógico o es ilógico? Es ilógico caminar en este mundo pensando de que si me tiro de ¿no? O sea, si hago algo como tirarme a 100 millas por hora de este precipicio, voy a herirme. O sea, es lógico. Hay gracia común también en entender que estamos en un mundo que está afectado y tú también. Entonces, vamos a entender también de que la sabiduría, hermanos, es sujeción a Jehová, es la manifestación de la sujeción a Jehová. Pero hay algo más que tenemos que entender. El que se resiste y no quiere la sabiduría va por el lado contrario o simplemente se queda en su necedad, no hace nada, no obedece, no va donde Dios le dice, ni tampoco va para el otro, solo no obedece, pasivo. Eso se llama rebelión y es un problema con la autoridad de Dios. Un corazón que no teme a Jehová es un corazón que no está sujeto a Jehová. Entonces, la falta de sumisión es alguien que está gritándole a Dios: yo soy Dios y tú, le dice a Dios, tú no eres mi Dios. La necedad es una forma de idolatría. La necedad, aparte de ser un suicidio, es claramente una forma de idolatría, es una rebelión contra Dios, es guerra interna con el Dios del cielo. Eso es la necedad, guerra interna con el Dios del cielo. Y tú, si no te arrepientes, si no crees en Jesucristo,
estás en rebeldía con Él y tu corazón está burbujeando ira contra el Dios del cielo. Quiero decirte que lo único que te espera es ira de Él, porque no tiene paz el que está fuera de Cristo, no tiene paz con Dios. La ira de Dios está sobre su cabeza, y si no te arrepientes, no tienes vida. Pero sabes, Dios, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses nos dice que en Jesucristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Y Él proveyó a su Hijo para que creas en Él, tengas sabiduría, te vaya bien. No es el fin es su Hijo y la gloria de su Hijo. Todo es de su Hijo, tú eres de su Hijo, todo esto es de Él, no es tuyo. Él es el heredero y tú no. Entiéndelo. Ámalo a Él. Ahora, sabemos que Él, si tú lo amas y Él te transforma y tú crees en Él, no es por ti, es porque Él te amó primero. Todo lo que el pastor Santiago nos enseñó más temprano, es porque Él te regeneró y tienes vida en Cristo, en su Hijo. Arrepiéntete de tu pecado. Tú no tienes paz con Dios si no tienes a Cristo. Necesitas al Salvador. Al Salvador. Entonces, razón número 4 de 5. Necesitas sabiduría porque la sabiduría te conducirá a cumplir el propósito de Dios para tu vida, que es glorificarlo a Él en todo. Voy otra vez. Tú necesitas sabiduría porque ella te conducirá a cumplir el propósito de Dios para tu vida, que es glorificarlo a Él en todo. Entonces ya sabemos que en este mundo hay maldad, hay dolor. Tú no puedes vivir tu vida estrellándote contra la realidad del mundo de Dios. Dios usa incluso el mal para su propia gloria, para su exaltación y la manifestación de la luz de su carácter santo y justo y perfecto y su magnificencia, por lo cual hay que magnificarlo a Él. Pero tú, si bien es cierto, no te puedes esconder del mal todo el tiempo, tienes que salir y obedecer a Dios. Hay mandatos que cumplir. En otras palabras, tú dices, no, Federico, yo no voy allá afuera porque está un león allá afuera, ¿sí? Y me va a hacer daño. Sí, pero tienes que salvar, ¿no? Tienes que salir, tienes que darle comida a tu hijo, a tu hija, a tu esposa que está contigo. Tienes que salir, enfrentar el mundo con la sabiduría de Dios, pero tienes que obedecer. O sea, no se trata solamente, ok, voy a vivir ahora en la cáscara de una tortuga. No, hay cosas que hacer para la gloria de Dios. Entonces, no se trata solamente de ejercer un discernimiento pasivo, cuidándonos de la maldad y los peligros de este mundo. Sí hay que hacer eso, es sabio. Pero hay que cultivar la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, hay mandamientos que hay que cumplir. Esto es importante, la sabiduría no te va a dejar quieto nunca. La sabiduría te va a motivar cada vez más a que obedezcas. Es preciosa la sabiduría, conocimiento divino de lo alto para el bien de tu vida, para el bien de tu alma y de los tuyos. Y lo necesitas buscar. ¿Dónde la encuentras? Job 28, Dios nos enseña de que está aquí. Esta es la sabiduría de Dios. Y tu tarea cada día es venir a este libro. Todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, y conocerlo y comprenderlo. Alimentarte de la palabra siempre, siempre. La sabiduría no te va a dejar quieto, no te va a dejar quieto. De hecho, la sabiduría te va a llevar, como dije en un principio, a experimentar las bendiciones de Dios en este mundo caído. Entonces, sabemos que para un israelita en el Antiguo Testamento,
Transpórtense conmigo al Antiguo Testamento, libro de Proverbios. Dios usa a Salomón para escribir Proverbios. Para un israelita, obedecer la ley de Moisés era sinónimo de disfrutar las bendiciones de Dios, del antiguo pacto, pacto en el Sinaí. Un pacto que Dios dijo, al que obedece, experimentará bendición. Y él las enumera. Deuteronomio habla acerca de esto, capítulo 28. Pero para nosotros eso también se aplica aunque no estemos en el antiguo pacto. ¿Cómo se aplica? Bueno, en que hay bendición en obedecer a Dios. Lo vamos a seguir estudiando. Miren, la sabiduría te enseña cómo lidiar con el mal. ¿Cómo lidiar con el mal? Mire lo que dice Proverbios 8. Acompáñeme a Proverbios 8, del 14 al 16. Dice: mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Otra vez, la sabiduría personificada. Dice: por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Es decir, la sabiduría tiene tal capacidad de habilitar a un gobernante para lidiar con el mal. Y no solo para saber lidiar con el mal, sino saber cómo lidiar con todos los negocios de un imperio, un reino, en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces te enseña cómo responder a ese mal. La sabiduría te conduce a cumplir la voluntad de Dios. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Para un israelita, obedecer Éxodo 20, el quinto mandamiento de la ley, honra a tu padre y a tu madre, está aquí, Proverbios 10. Entonces, ser sabio para alegrar a tu padre y no darle tristeza a tu madre, la única razón por la que eso va a pasar es porque estás obedeciendo a Dios. Éxodo 20, quinto mandamiento, primera tabla de los 10 mandamientos. Al final de la tabla que se dedica para la relación del hombre con Dios. Entonces te conduce a cumplir la voluntad de Dios. La sabiduría te conduce a cumplir la voluntad de Dios. La sabiduría te convierte en alguien que refleja la provisión de Dios en este mundo. Alguien que trabaja. Dios, en su palabra, manda al hombre que sea un proveedor. Incluso la mujer en Proverbios 31 es una que aplica su mano a la rueca y sabe cómo administrar los negocios de su familia. Proverbios 10:5 nos enseña esta realidad. El que recoge en el verano es sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. La sabiduría se manifiesta en diligencia, en trabajo arduo, porque Dios lo dijo. Y yo me someto porque Dios lo dijo. Esta parece entonces ser una indicación de que la sabiduría te ayuda a ser un buen proveedor. La sabiduría te ayuda a ser una mujer que cumple la voluntad de Dios en la esfera de su familia, mirando hacia el futuro. La mujer sabia, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos, ¿qué cosa? La derriba. Entonces parece que la sabiduría, miren esto, parece que la sabiduría habilita a una mujer para ser de bendición a su familia en todo lo que está alrededor de su vida, una mujer. Pero la carencia de sabiduría hace que ella traiga maldición a esta tierra. ¿Ven qué importante es el peso de la sabiduría? O sea, no es algo trivial, es algo de vida o muerte, no es opcional, se necesita. Y ustedes, y yo soy el primero, necesitamos sabiduría, amar la sabiduría. Finalmente, razón número 5, tú necesitas sabiduría porque favorece una recompensa en este mundo. Tú necesitas sabiduría porque la sabiduría favorece una recompensa en este mundo. Y digo favorece porque la sabiduría de Proverbios nos enseña de que obedecer a Dios te va a llevar al bien.
Sin embargo, vivimos en un mundo, ¿qué cosa? Afectado por el pecado. Eclesiastés, más sabiduría de Dios, canalizada por el mismo hombre, Salomón, habla de que hay otras realidades también. Y por eso se los dije al principio. Hay realidades en este mundo que no siempre el que hace las cosas tal como Dios lo manda va a encontrar lo que busca, sino que hay realidades crudas en este mundo que también hay que considerar, y Eclesiastés nos enseña eso. Tal vez para otro año, tal vez el próximo. Ahí vemos. Entonces tú tienes que saber, número 5, razón 5, que la sabiduría favorece una recompensa en este mundo. Y esto es importante. Creo que hay pocas cosas aparte de estas que desaniman más a los creyentes a no obedecer. Especialmente, obedecer al Señor. Y es que a veces uno piensa que la obediencia de uno no tiene fruto. Tienes que aprender el arte, bajo el señorío de Jehová, el arte de ver que tu obediencia tiene fruto. Aprécialo. Aprecia que la obediencia tiene fruto. Tienes un cheque en tu mano, es una bendición. Aprécialo, valóralo, no lo desprecies. Estás viendo el fruto en tu mano, pero porque estabas comprándote un chicle, ya no lo viste. Tengo un cheque en mi mano y lo meto en el bolsillo, pero estoy pagando el chicle. Entonces ya no veo No, contempla la bendición del Señor. Aprende que eso tiene un fruto. Una familia, wow, qué hermoso. Hijos que temen al Señor, mira, fuertes, hijos fuertes y maduros que ven el mal y hacen así, una línea derechita hacia el otro lado. Se escapan del mal, tienen éxito. Tienen éxito en su vida. ¿Por qué? Porque saben la sabiduría de Dios. Ahí Dios me dijo, no vayas. Génesis 3, con que Dios les dijo, comienza con el principio. Sabiduría tiene fruto en tu vida. Aprende a verlo. Hijos que están caminando. Mira, mi familia tiene salud. Pues qué bendición, porque no soy un padre que le pega a la esposa. O qué bendición que mis hijos están seguros y confiados y son contentos y no van a todos lados tristes, porque nada más que lo que yo hago es derramarles tristeza en sus corazones. Hay fruto, hay bendición. Aprende a ver el fruto de la sabiduría. Ese es el diseño de Dios. Mire, la sabiduría tiene beneficios a nivel espiritual. Da fortaleza y madurez espiritual. Proverbios 24:5. Proverbios 24:5. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Una vida de sumisión a Jehová te hace incrementar en poder espiritual y de discernimiento en las diferentes esferas de la vida. Incluso a un nivel físico. Miren lo que dice Proverbios 3:8. La sabiduría obedecida será medicina a tu cuerpo, dice Proverbios 3:8. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Proverbios 4:22, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Hasta buena reputación te da. Proverbios 4, ahí mismo, versículo del 8 al 9. Estímala la sabiduría y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Incluso, hermanos, con esto terminamos, la sabiduría mira de manera especial hacia el futuro. Importante. La sabiduría mira de manera especial hacia el futuro. Pocas personas miran hacia el futuro. Pocas personas piensan en esto. Están más enfocados en la gratificación inmediata. No hay planificación y por lo tanto se cosecha dolor. Mira lo que dice Proverbios 24, del 13 al 14. Come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Debes saber que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada.
Hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Entonces, la sabiduría impacta cada fibra de tu vida. Cada área de tu vida está involucrada con cómo tú te relacionas con la sabiduría divina, el consejo divino. O temes a Jehová y te sometes a Él, o no, y cosechas lo que siembras: dolor, angustia. Entonces, hermanos, quiero animarlos a que si estás caminando con el Señor, qué bendición, aprende a valorar, valora lo que tienes, dale gracias a Dios, sea agradecido, dale gracias al Señor. Pero si no, y si estás viendo el fruto de tu camino que no es sabio, arrepiéntete, que te va a conducir a la ruina, te va a destruir. Es la forma en la que Dios opera en el mundo que Él mismo hizo con esta realidad. No puedes esperar no ver daño si vas en contra del consejo divino. Así que te animo mucho a eso, a que medites en estas razones, y mi objetivo es de que estas razones te impulsen a buscar la sabiduría no solo de Proverbios, busca la de Proverbios, muy buena, pero busca todo el consejo de Dios y aprende a sujetarte. Ponte debajo del Señor siempre, entiende quién es Él. ¿Quién eres tú? Eres una criatura y necesitas experimentar la gracia que Dios te da a través de la sabiduría que Él da. Él te ama como no tienes idea, y por eso es que te da sabiduría como no tienes idea, de la más alta. Te la da a ti porque te ama, porque eres su hijo, su hija, y quiere verte bien. Los padres, dije al principio, quieren ver a sus hijos bien, casi de manera universal. Dios, Proverbios, nos enseña que exactamente, nada más que con santidad y sin pecado, Dios desea el bien también para sus hijos y quieren que les vaya bien. Así que, hermanos, pensemos en estas verdades, en estas razones, y oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por su juventud, gracias por la sabiduría que encontramos en tu palabra. Te pido por el resto de estas sesiones, Señor, y que sea un tiempo de mucho ánimo para interactuar unos con otros, incluso porque también es importante la interacción para afianzar el conocimiento y la sabiduría que podemos encontrar en otros, porque también ellos modelan la sabiduría. Que tu palabra nos guíe, sea tu luz para nuestras vidas y nos conduzca siempre, y que Cristo sea magnificado por la obediencia y la sabiduría de estos hombres y mujeres. Que Cristo sea magnificado por la obediencia y la sabiduría de estos hombres y mujeres para tu gloria. Amén.